yo les voy a platicar de un trabajo, si bien no tiene que ver con modelos de procesos per se, tiene que ver con la influencia de factores ambientales en la distribución de especies que son clave en los ecosistemas y que pueden originar cambios en el potencial de captura y liberación de dióxido de carbono hacia la atmósfera. Y esta es la distribución de especies fijadoras de nitrógeno bajo escenarios de cambio climático. Bueno, ese es el título que le puse más o menos para hacerlo acorde a la temática del foro, pero ya se darán cuenta de qué fue lo que hicimos, ¿no? En realidad yo soy un colaborador del proyecto, bueno, y esto más tiene que ver con ese objetivo que les decía en la mañana de aprovechar toda la información que CONAFOR se ha dado a la tarea de colectar y digamos que es un ejemplo de cómo podemos sacarle jugo, ¿sí? Estoy seguro que cada uno de ustedes puede tener una idea diferente que al final podríamos ir llenando esos huecos de información que nos van a servir para transitar hacia la parametrización de los diferentes modelos. Ok, ¿dónde quedó el apuntador? Ok, esto es lo que voy a hablar, más o menos, espero no tardarme en los 40 minutos, espero recuperar el tiempo que se comió Marcela y Enrico. Perdón, no es cierto, estuve bien. Ok, bueno, en realidad nos hemos estado dando cuenta con las presentaciones del día de hoy de que el nitrógeno es importante. Y si ustedes cambian la concentración de nitrógeno en las hojas, pueden cambiar el output de los diferentes modelos, ¿sí? Entonces, la pregunta que yo planteo aquí, ¿por qué el suministro de nitrógeno es importante para el funcionamiento de los ecosistemas terrestres, bueno, y también acuáticos? ¿Ya? Está, creo que contestada, ¿ya? Dado que el nitrógeno limita la productividad, la composición y la dinámica de los diversos y la diversidad en muchos ecosistemas. Y es un elemento que se encuentra casi siempre limitante. Bueno, en algunos casos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué entonces las especies fijadoras de nitrógeno no son abundantes en todos los ecosistemas? Esta es una pregunta que salta a la cabeza, ¿verdad? Si el nitrógeno limita la productividad de todos los ecosistemas, bueno, vamos a circunscribirnos a los ecosistemas terrestres, ¿verdad? ¿Por qué entonces no en todos los ecosistemas tenemos especies que fijen nitrógeno? Cuando esta función de este grupo de especies es extremadamente importante, de hecho es la principal vía biológica de entrada de nitrógeno al ecosistema, ¿verdad? Se ha observado un patrón de disminución en la cantidad de especies que fijan nitrógeno en un sentido latitudinal y un sentido altitudinal. Es decir, disminuyendo conforme nos movemos del ecuador hacia los polos y disminuyendo conforme nos movemos del nivel del mar hacia las altas montañas, ¿no? Entonces, ¿por qué especies arbóreas fijadoras de nitrógeno son menos abundantes en altas latitudes y altitudes, donde se supone que la limitación por nitrógeno es más acentuada? Si nos remontamos a paisajes como estos, ¿verdad? Si nosotros vamos y levantamos unas parcelas de inventario aquí, nos vamos a dar cuenta de que la diversidad de especies que tienen la capacidad de poder fijar nitrógeno es bastante elevada. Esta es una foto en Calakmul, desde la pirámide, ¿verdad? ¿Sí? Pero si nos movemos hacia el extremo norte, el número de especies que tienen la capacidad de asociarse con microorganismos que fijan nitrógeno es muy limitada. Bueno, en este paisaje, en el bosque boreal de Canadá, posiblemente no podamos distinguir ninguna, ¿verdad? Tenemos piceas, tenemos pópulos y otras latifoliadas que no fijan nitrógeno. En esos ambientes podemos encontrar especies, por ejemplo, de alnos,
Cercocarpus, ¿verdad? Que sí fija nitrógeno, pero la diversidad es muy baja y su abundancia también es muy baja. Ahora, si nos movemos en nivel latitudinal, vamos a encontrar ecosistemas como estos, dominados casi por una sola especie. Esto es Avia religiosa en el Parque Nacional El Chico, en el estado de Hidalgo, donde la presencia de especies fijadoras de nitrógeno es también muy reducida en comparación con ecosistemas tropicales, ¿verdad? Sí, aquí podemos encontrar Alnus, que está asociada con microorganismos que pueden fijar nitrógeno. Sin embargo, su representación en el paisaje es bastante limitada. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es el mecanismo de...? No voy a abundar muchísimo en esto, hay muchísimo que leer, pero bueno, solamente diré que funcionalmente hay dos grandes grupos de especies que tienen la capacidad de asociarse con microorganismos para fijar nitrógeno. Entre ellas están las leguminosas, ¿sí?, con una gran diversidad. De hecho, no por el hecho de ser leguminosa quiere decir que esa especie tenga la capacidad de fijar nitrógeno. Hay leguminosas que no tienen esa capacidad, ¿sí? Y por otro lado están las especies como Alnus, ¿verdad? Que digamos funcionalmente es el otro gran grupo de especies que fijan nitrógeno. Ok, entonces ambos grupos de especies forman, a través de la infección de los microorganismos en sus raíces, se forman estructuras modificadas llamados nódulos, ¿verdad?, donde se lleva a cabo esa reducción del nitrógeno atmosférico a amonio. Ok, se ha asociado que, a pesar de todo, los bosques tropicales son ricos en nitrógeno. Y de esto hay evidencia desde hace mucho tiempo en diversos estudios que encontramos en la literatura, ¿verdad? Por ejemplo, esta es la variación latitudinal de la relación nitrógeno-fósforo en esta relación, ¿verdad? Y vemos que en latitudes más cercanas al Ecuador esa relación es muy alta. Eso quiere decir que el nitrógeno es bastante abundante con respecto al fósforo, ¿sí? Si comparamos el nitrógeno disuelto inorgánico en los bosques templados y en los bosques tropicales, vemos que hay una diferencia a favor de los bosques tropicales donde hay más nitrógeno, ¿ya? Y menos en los bosques templados, ¿sí? Si nos remontamos a la lógica de la limitación de nitrógeno y la productividad de los ecosistemas, tenderíamos a pensar que debiera haber más especies fijadoras de nitrógeno donde el nitrógeno es más limitante, ¿no es cierto? Y esto realmente no ocurre. Es decir, especies fijadoras de nitrógeno deberían tener una mayor ventaja competitiva fuera de los trópicos. ¿Por qué? Porque ahí no hay especies fijadoras de nitrógeno y los suelos son más limitantes por nitrógeno, ¿verdad? De tal manera que entonces la fijación biológica de nitrógeno debería de ser ventajosa en ambientes limitados por nitrógeno y desventajosa en ambientes no limitados por nitrógeno, como los trópicos, ¿verdad? Y bueno, aquí es donde fuentes de información como el Inventario Nacional Forestal cobran bastante relevancia para analizar ese patrón de distribución espacial en este caso, de este grupo tan importante desde el punto de vista biológico. Entendemos que hay un supuesto patrón donde hay mayor abundancia de estas especies en bosques tropicales que en bosques templados, lo cual, si atendemos a la lógica biológica, debería de ser una paradoja. ¿Por qué? ¿Por qué en sitios que son ricos en nitrógeno hay más especies fijadoras de nitrógeno? ¿Y por qué en sitios donde hay más limitaciones por nitrógeno no hay especies fijadoras de nitrógeno? Debería de ser al revés, si pudiéramos pensar.
Y esta paradoja, en realidad nos preguntamos, ¿será verdadera a escalas grandes? ¿Qué tan más abundantes en el trópico y qué tan más raras en la parte muy al norte, ¿verdad? Este cambio es repentino, es un cambio gradual. Y aquí es donde usamos los datos del Inventario Nacional Forestal de México. No voy a abundar en la explicación del diseño porque ya todo el mundo lo conoce, y el Inventario Nacional Forestal de los Estados Unidos, ¿verdad? Lo cual el hecho de seguir un sistema de muestreo similar, incluso en la disposición de los sitios de inventario, nos da una fuerte posibilidad de encontrar ese patrón desde el trópico mexicano hasta la parte norte de Estados Unidos, porque la distribución de los conglomerados es sistemático en ambos países, con algunas variaciones entre ellas, ¿no? ¿Qué fue lo que encontramos? Miren ustedes, esto simplemente es una retícula de latitud por longitud, ¿verdad? Y encontramos representado por el porcentaje de área basal que tienen los fijadores de nitrógeno en los Estados Unidos. Y vemos que por aquí, en el límite entre Estados Unidos y me parece que Chihuahua, Sonora, hay un spot de más del 30-40% del área basal ocupada por especies que fijan nitrógeno, ¿verdad? Si lo vemos, si le incluimos ya a este mapa la parte de México, vemos varios puntos rojos, y casualmente la península de Yucatán es una de las regiones que tiene la mayor diversidad de especies fijadoras de nitrógeno, particularmente de especies leguminosas. Y no me dejarán mentir los colegas aquí de Kiwik, ¿verdad? Del Sisi, ¿verdad? Y vemos otro spot en Texas, ¿verdad? Y en realidad vemos un gradiente de disminución conforme nos movemos de sur a norte, ¿sí? Esta es la proporción de área basal de fijadoras de nitrógeno respecto a la latitud, y vemos que más o menos a los 35 grados de latitud esa cantidad disminuye drásticamente, ¿sí? Ok, esas son todas, pero después de la latitud 35 vemos que aumenta el número, la proporción de especies fijadoras de nitrógeno, o más bien la proporción de área basal de fijadoras de nitrógeno que corresponden a las actinorrizas, es decir, a las que no son leguminosas, ¿verdad? Bueno, ¿cómo explicamos este patrón? ¿Verdad? Entonces, vemos en este estudio, ¿verdad?, que esto es leguminosa o rhizobia, ¿verdad? Y esto es una actinorriza de Nueva Zelanda. Ustedes ven un patrón de disminución de la biomasa de nódulos en las especies de leguminosas, conforme aumenta la cantidad de nitrógeno en el suelo, expresada como nitrato, ¿verdad? Extractable. Ese es un patrón en este sentido, pero no existe un patrón en la parte de actinorrizas, en la parte de especies que no son leguminosas. Entonces, ¿cómo es posible esta explicación? Bien, no puedo dar muchos detalles por el tiempo, sin embargo, basados en diversos estudios previos, se ha postulado que las especies que fijan nitrógeno y que son del grupo de las leguminosas tienen una capacidad de manifestarse como facultativas, en el sentido de que si hay mucho nitrógeno en el suelo, dado que la fijación biológica de nitrógeno demanda mucha energía, ellas pueden apagar el switch de la fijación
de nitrógeno, ¿sí? Entonces, cuando hay mucho nitrógeno en el suelo, simplemente apagan el switch y no tienen que gastar esa energía porque ya el nitrógeno ya está en el suelo y lo pueden tomar de ahí. Lo que no pueden hacer las especies que no son leguminosas y que se tienen que comportar como obligadas, es decir, independientemente de la cantidad de nitrógeno que existe en el suelo, ellas van a tener que seguir fijando nitrógeno siempre y cuando estén presentes y no sean desplazadas por las otras especies, ¿sí? De tal forma entonces que con un análisis de simulación, ¿verdad? Donde tenemos en este sentido el tiempo, ¿verdad? Vemos que en hábitats que son limitados por nitrógeno, las especies que son fijadores obligados o las que no son leguminosas, las actinorrizas, ¿sí? Su biomasa domina en etapas tempranas de la sucesión, pero a medida que pasa el tiempo, las otras especies que toman ventaja de ese nitrógeno que fijaron, estas desplazan a estas otras y por lo tanto después de un tiempo prácticamente desaparecen, ¿no? Lo que ocurre en latitudes bastante al norte o altitudes bastante altas, cosa que no ocurre en las especies de leguminosas en el trópico, donde ellas se pueden mantener con una alta abundancia en términos de número de especies, pero también expresado en biomasa a través del tiempo de la sucesión. Incluso pueden permanecer en etapas avanzadas de la sucesión debido precisamente a ese carácter facultativo que les confiere esa capacidad. Ok. Entonces, si partimos del hecho, si pensamos que, como lo mencionó Judy, como lo mencionó Ángeles, principalmente el nitrógeno juega un papel determinante en los ecosistemas forestales y puede en interacción con el carbono, pueden determinar las relaciones o pueden determinar la función que un ecosistema pueda tener como fijador o como fuente de dióxido de carbono. Entonces, la distribución y abundancia de estas especies fijadoras de nitrógeno puede tener fuertes implicaciones para entender el ciclo de carbono y su respuesta al cambio climático. Entonces, la pregunta siguiente es: ¿cómo estos factores climáticos afectan la abundancia relativa de fijadores de nitrógeno? ¿Sí? Ya vimos que hay un patrón latitudinal y altitudinal en la distribución de estas especies, ¿sí? Entonces, ¿cómo son determinados? ¿Hay alguna respuesta a los cambios ambientales en este tipo de distribución? ¿Cómo la abundancia y distribución de árboles fijadores de nitrógeno, tanto rizobiales como actinorrícicos, o ambos grupos juntos, varían con la temperatura media anual y con la precipitación, con los regímenes de temperatura y precipitación? ¿Cómo afectarán los cambios que se predicen en el futuro a través del cambio climático? ¿Cómo van a afectar o cómo van a cambiar la abundancia y distribución de esas especies? Contestar esas preguntas podría dar información para su utilización entre los diferentes módulos de los modelos de ecosistemas. Entonces, bueno, condujimos un estudio, en realidad, utilizando la proporción de área basal como variable dependiente o variable de respuesta, y la temperatura media anual y la precipitación media anual con un algoritmo de machine learning, ¿verdad? Para determinar la influencia de esos factores ambientales, precipitación y temperatura, sobre la distribución de cambio de las especies fijadoras de nitrógeno.
Luego, utilizando este escenario que corresponde al 4.5, si mal no recuerdo, ¿verdad? Es un escenario intermedio. Hicimos proyecciones de qué es lo que puede ocurrir en el futuro con la distribución de esas especies fijadoras de nitrógeno de México y Norteamérica, ¿verdad? ¿Sí? Al año 2080. Y esto fue lo que obtuvimos. Bueno, estos son los mapas de temperatura y humedad y precipitación, ¿verdad? Actual y en 80 años. Vemos que en algunos ambientes se van a volver más cálidos, ¿verdad? Y en unos ambientes se van a volver más húmedos y en otros más secos, ¿verdad? Sí, lógico. Bueno, estos son lo que nos dicen el resultado de la proyección de esos escenarios de cambio climático. Bueno, ¿cuál es la respuesta de a precipitación y temperatura? Esta es la proporción de área basal de especies fijadoras de nitrógeno total, es decir, rizobiales y actinorrícicas. Estas son para las rizobiales y estas son para las actinorrícicas, ¿sí? En general vemos que al aumentar la temperatura aumenta, lo que observamos es que aumenta la proporción de especies fijadoras de nitrógeno. Lo que ocurre hacia el Ecuador, ¿verdad? O hacia los trópicos. Mayor temperatura, mayor diversidad y abundancia de especies fijadoras de nitrógeno. Claramente eso está dado por las especies de leguminosas, aunque el patrón de distribución de especies actinorrícicas no es exactamente similar. De hecho, abajo de los 15 grados, digamos 13 grados, la proporción de especies rizobiales es muy limitada, es decir, aquello que ocurre en altas latitudes y en altas altitudes. Sin embargo, pareciera ser que precisamente en ese intervalo de los 13 a los, bueno, digamos de los 3 a los 13 grados centígrados es donde tenemos la mayor concentración de especies actinorrícicas fijadoras de nitrógeno, ¿sí? Bueno, estas son las proyecciones que nos dice en temperatura y en precipitación hacia el 2080, ¿verdad? Va a haber algunos sitios que van a ser más cálidos, ¿verdad? Y algunos sitios que van a ser más secos, ¿verdad? En esta parte. Eso tiene un efecto sobre de acuerdo a nuestro modelo, a la distribución de las especies fijadoras de nitrógeno. Estas son la distribución observada en proporción de área basal, y esta es la proporción predicha, ¿verdad? De acuerdo al modelo entrenado con los datos de precipitación, temperatura y de la distribución determinada con los inventarios, ¿verdad? Esta es para los rizobiales y esa es para las actinorrícicas. Pues vemos que más o menos hay una concordancia. De hecho, el modelo explica más del 50% de esa variabilidad, lo cual para hacer dos variables bastante comunes, bastante sencillas, es bastante bueno, ¿verdad? Y esto es lo que se proyecta hacia el futuro con los escenarios de cambio climático. Vemos que en algunas zonas donde no existían especies fijadoras de nitrógeno, el modelo nos dice ahí va a haber más especies fijadoras de nitrógeno, que obedece a dos factores. En primero, aumento de la temperatura, por aumento de la temperatura, y en segundo término, por disminución de la precipitación. En otras palabras, las especies fijadoras de nitrógeno, principalmente las rizobiales o las leguminosas, se van a ver favorecidas por ambientes secos y cálidos, ¿verdad? Bueno, este resultado en realidad está dominado por las especies rizobiales, pero en algunas zonas
como esta y como esta en el noreste de los Estados Unidos, donde las especies fijadoras de nitrógeno actinorrícicas realmente están ausentes en este momento, o su proporción es muy baja, se observa un incremento aquí y un incremento acá en esta parte de Alaska, por efecto de el aumento de la temperatura y disminución de la precipitación. Bueno, este es el cambio proyectado, y vemos que en sitios que se van a volver más secos y con mayor temperaturas, la proporción de especies fijadoras de nitrógeno tendería a aumentar también. Ok, y esto son para las rizobiales. Bien. Bueno, esta se me fue, perdón, una disculpa. De hecho, ya debería de venir las conclusiones. Está repetida esa lámina. En conclusiones, podemos decir que la distribución de abundancia latitudinal observada de árboles fijadores de nitrógeno puede explicarse por ese cambio latitudinal en el costo de la regulación de la fijación biológica de nitrógeno. Es decir, por la existencia de esa estrategia de regulación del cambio de fijación a no fijación, por esa capacidad de el cierre del switch de las especies rizobiales para la fijación biológica de nitrógeno y la obligada para las especies actinorrícicas. ¿Sí? Y este cambio ocurre cerca del paralelo 35, donde si nos movemos hacia el ecuador, existe una mayor proporción de especies fijadoras de nitrógeno de más del 10% comparada con el norte, ¿verdad? En otro sentido, el cambio climático probablemente ocasionará un incremento en la abundancia de árboles fijadores de nitrógenos asociados a Rhizobium, más es al norte, lo que podría tener una influencia significativa en la incorporación de nitrógeno a nivel regional y por tanto sobre la capacidad de los ecosistemas forestales para fijar y almacenar nitrógeno atmosférico. Y eso es lo que, bueno, hay un supuesto patrón: mayor abundancia en bosques tropicales que en bosques templados. No es una paradoja anecdotal, en realidad sí es observada a escalas grandes, 10% más hacia el Ecuador, menos del 1% arriba del paralelo 35. Es un cambio gradual más o menos a esa latitud. Bueno, es lo que tenía preparado para hoy. Gracias. Y si tienen preguntas, adelante, por favor. Bueno, me disculpo antes por mi ignorancia en el tema, pero hay una situación que me llama la atención. Comentas que hay una relación entre la cuestión de incremento de temperatura y precipitación. Entiendo, como bien lo manejas en tus conclusiones, que esto va asociado a una modificación en los patrones de la vegetación. Sí, o sea que espero, en términos muy llanos, a lo mejor espero tener más mezquites y más huizaches donde antes no había. Pero hay una situación que me llama la atención, no sé hasta qué grado es determinante o tendría que estar considerada: la cuestión de la sequía. Hablamos de una disminución, por lo que yo estoy viendo, drástica en los regímenes de lluvia. Hablaremos también, por lo tanto, de una disminución drástica en los mantos freáticos. Esta situación nos vendrá más bien afectando también en sentido inverso toda esta situación de la relación de estas especies que utilizan este tipo de organismos, ahora sí que tiene esa relación de comensalismo. Bien, sí, efectivamente, hay especies de leguminosas que incluso se asocian con la disponibilidad de agua en el subsuelo, por ejemplo, prosopis, ¿no? Los mezquites. Sin embargo, la diversidad de especies fijadoras de nitrógeno es tan amplia que posiblemente especies particulares como esas no puedan sobrevivir
pero sí van a poder otras. Al menos eso es lo que nos dice el modelo de acuerdo a la respuesta que tienen esa distribución de una gran diversidad de especies con respecto a la temperatura y la precipitación. No lo sabemos, posiblemente especies particulares como esas que sí se asocian con una disponibilidad muy alta de agua en el subsuelo no puedan o vayan a sucumbir pues ante estos cambios, pero otras seguramente tomarán su lugar y es lo que predice el modelo. Judy. Thank you very much. I think it's Gracias. Creo que esto resulta un tema muy interesante. Es de otro ángulo de las especies lábilas para ver cuál será el efecto sobre el carbón, la fijación de carbón. Para mí esto tiene totalmente todo sentido, creo que tiene mucho sentido. Sabemos que a latitudes muy elevadas está limitado, pero otros es un problema grande para la sobrevida de los árboles ahí y por eso las especies, la diversidad es tan baja ahí. Pero en los trópicos creo que aunque el suelo es muy pobre, la mayor parte del nitrógeno está encerrado en su propio sistema, así que tendría totalmente sentido en una área seca y árida la fijación de las especies fijadoras de nitrógeno podrían ser más abundantes y también el nitrógeno del suelo. La conversación es tan interesante en relación con el agua que ahora no es como una relación lineal. Entonces, sí, no tengo una pregunta, nada más quiero comentar esa observación sobre este estudio, es muy interesante. Para nosotros fue una gran sorpresa encontrar esta relación porque solo temperatura y precipitación explica más del 50% de las variaciones en la distribución de las especies leguminosas. Y por supuesto que hay otros factores relacionados, por ejemplo, rubisco y todos los procesos fisiológicos que ocurren en estas especies que pudieran aumentar la explicación de estos fenómenos, pero para nosotros también fue muy sorprendente tener estas fuertes relaciones. Y esto es gracias a la disponibilidad de esta información recolectada sistemáticamente de los trópicos en comparación con Estados Unidos. Quizá un mensaje es seguir trabajando sobre este esfuerzo de seguir recolectando, porque la información que ellos nos proveen recientemente hice estudios en biodiversidad usando datos de fijación. Me impresionó mucho la calidad de los datos, de la información. Todos tienen los árboles individuales y especie, así que yo siento que esos datos de alguna manera se desaprovechan porque hay muchas soluciones si podemos obtener mucha buena información. Estoy totalmente de acuerdo. Ok. Si no, creo que estamos en un receso. En un receso para escuchar la última presentación. Creo que ya se fue. Ya está. Para escuchar la última presentación, y no por ser la última, es la menos importante. Creo que es la más importante, dado que todo lo que hacemos tenemos que decir qué tan cerquita estamos de la verdad o qué tan lejos estamos de la verdad. Entonces, tomamos un receso de 10 minutos.